Vamos a repasar muy rapidito los GRASP. ¿Qué quería decir GRASP? Va a ir para el parcial. En español, ¿cómo se llaman? Irónicamente, CAR, ¿no? Criterio de asignación de responsabilidades. Bueno, ¿y cuáles vimos? ¿Alguna más? Vimos fábrica, que estrictamente no lo ponemos como un GRASP. Bueno, ¿y para qué eran los GRASP? ¿Qué objetivo cumplían? Buenas prácticas de diseño. Sí. Me servían para elegir bien qué clase era la que se encargaba de recibir, digamos, el input y decidía a quién delegaba las operaciones. Para ver qué clase delega, en qué clase delegamos operaciones y literalmente, de hecho está bien y de ahí viene el nombre, ¿no? Criterio de asignación de responsabilidades. Y asignar responsabilidades, ¿se acuerdan que eran responsabilidades de qué tipo? Los objetos con los cuales hablamos dentro del diagrama de comunicación, y cada vez que diseñamos y usamos esa técnica de divide and conquer, estamos asignando responsabilidades. Y las responsabilidades que asignamos son de qué tipo. Los objetos tienen que saber algo, o sea, tendrán que tener algún atributo, entonces le pediré, no sé, get precio, y la clase de ese objeto tendrá que tener el precio. De saber, de conocer a otro que lo sepa, y obviamente de hacer, ¿no? Entonces, los GRASP nos ayudan a asignar responsabilidades en la etapa de diseño de bajo nivel, son guías, son buenas prácticas, son criterios para ayudarnos a decidir si tomamos por un camino o tomamos otro. ¿Sí? ¿Y por qué precisamos estas guías, estas prácticas? Porque cuando arrancamos a diseñar las interacciones, lo hacemos en forma bastante libre. O sea, primero diseñamos las interacciones y después... ¿qué? La estructura. Bien. En diseño, primero diseñamos las interacciones y después la estructura. ¿Qué usamos para diseñar las interacciones? ¿Qué tipo de diagrama? Diagrama de comunicación. Y para la estructura, diagrama de clases. Y el artefacto que hacemos se llama DCD. Acá lo que estamos haciendo es diseñar ¿qué? En cada iteración, ¿qué es lo que diseñamos? Está bien, diseñamos operaciones de sistema, pero algo más macro. Estamos diseñando una solución a una parte de ese sistema, ¿no? ¿Y cómo llamamos esa parte, a esa agrupación de elementos de diseño? Una colaboración. Y una colaboración, ¿cuántas interacciones tenía? Una colaboración en el diseño, ¿cuántas interacciones tiene? Una por, tenemos un diagrama de comunicación por operación del sistema que cae dentro de los casos de uso de esta colaboración. O sea, capaz que tenemos la colaboración 14 que tiene 3 casos de uso. Bueno, las interacciones de esta colaboración van a ser todos los diagramas de comunicación de las operaciones del sistema de esos 3 casos de uso. ¿Ah? O sea, N.
¿Y cuántos DCDs vamos a tener por cada colaboración? ¿Uno? ¿Uno solo? Sí. Uno solo. Entonces, primero, ahora me acordé por qué venía esto, además de repasar. Primero diseñamos las interacciones libremente, tomando como base que siempre, no sé, me lo imagino ahí. Como la realidad está allá, esto otro, me lo imagino ahí. ¿Qué tomamos como base para diseñar las interacciones? O sea, las interacciones es, digamos, un diagrama de colaboración por cada operación del sistema. O sea que sin duda me fijo el DCS, los contratos, de ahí tengo la operación del sistema. Ahora, para empezar a diseñar de ahí en adelante, los DCS nos van a ayudar. O sea, ¿quiénes se pueden hablar entre sí? Candidatamente. Modelo de dominio. ¿Se acuerdan? El modelo de dominio nos puede dar clases candidatas. Ahora estamos diseñando. Ahora es el momento de decir, sí, ese concepto lo tomo como una clase o no. Cuando dibujo el diagrama de comunicación, si incluyo el objeto de tipo, no sé, si le hablo, si le pido una subresponsabilidad al objeto de tipo cliente, quiere decir que cliente en el modelo de dominio ahora pasó a ser una clase en el diseño. Entonces, cuando diseño libremente las interacciones, para ver quiénes participan de esa interacción, me puedo basar en lo que dice el modelo de dominio. Pero no estoy restringido a eso. Puedo no usar cosas que aparecen en el modelo de dominio y puedo usar cosas que no aparecen en el modelo de dominio. De hecho, típicamente los controladores muchas veces no están en el modelo de dominio. Son artefactos que uno inventa en el diseño. ¿Sí? Sí. Entonces, hago libremente las interacciones y por eso es una de las etapas más complicadas que hay, la de diseño de bajo nivel. Y después me fijo qué estructura de clases necesito, qué estructura de clases me da soporte a esas interacciones. O sea, después derivo, por alguna forma de decir, ¿no? Derivo el DCD a partir de todos esos diagramas de comunicación. Entonces, pude haber encontrado que para generar este DCD utilicé un montón de conceptos del modelo de dominio que terminaron siendo clases en el diagrama de comunicación, pero capaz que este DCD y la unión de todos los DCD, porque acá tengo un DCD por colaboración, pero la unión de todos los DCD, capaz que puedo ver que hay conceptos del modelo de dominio que nunca pasaron a ser clases, y eso está bien. Y al revés, clases del diseño que nunca aparecieron en el modelo de dominio. Y de hecho, hacerlo de esta forma, de cierta manera me asegura que los DCD tienen cosas útiles. Porque si yo primero agarro el modelo de dominio y enseguida asumo que son todas clases y arranco por la estructura, que sería como el enfoque opuesto, ¿sí? Ya me estoy determinando que todos los conceptos que identifiqué ya son buenas clases para el diseño. Nosotros no tomamos ese enfoque. Primero vemos cómo se tienen que hablar los objetos entre sí, tomando como inspiración el modelo de dominio, pero no estando restringido a eso, y después sí vemos qué clases necesité para que se hablaran de esa forma. ¿Se entiende? O sea que los pasos opuestos también podrían dar lugar a una metodología de diseño. No es la que seguimos nosotros. ¿Preguntas? ¿Para qué me ayudaba Controller? ¿En qué caso me ayudaba Controller? ¿Quién recibe la operación del sistema? Ahí va. O sea, ¿quién es la primera clase sobre la cual impacta la invocación de la operación del sistema? ¿Y qué sugerencia nos daba? Que fuera uno mismo el que recibiera las operaciones de un caso de uso. Que fuera la misma clase, el mismo controlador, que reciba todas las operaciones de un caso de uso. ¿Y por qué era razonable esa sugerencia? Cada operación no, que todas las operaciones de un mismo caso de uso sean resueltas por un controlador, por el mismo controlador, que resuelva todas las operaciones de caso de uso. recordaba tal cosa. Por los temas de la memoria del sistema. Si el sistema manejaba memoria del sistema,
Si en el DC eso lo habíamos modelado con memoria del sistema, no parecía razonable que de repente en una operación del sistema me atienda un controlador que guarde cosas y que en la siguiente, que necesite esas cosas de la memoria del sistema, me atienda otro controlador y me pregunte todo de vuelta, o no sepa, o tenga que empezar a hablarse entre sí, o generar una memoria distribuida del sistema, o cosas raras del estilo. ¿Qué más nos decía controller? Que habían 3 estrategias de controlador. ¿Cuáles eran las estrategias de controlador? ¿Cuántos controladores tengo? Puedo tener fachada, o sea, uno solo. Después, un controlador por cada caso de uso. Y híbrido. O sea, una agrupación pequeña de casos de uso muy relacionados entre sí. Del estilo alta de algo, baja de algo, modificación de algo, lista de algo, capaz que los agrupo en un mismo controlador. ¿Qué nos decía Expert? Tenemos una responsabilidad ahora genérica, no tan específica como la de quién recibe la operación del sistema, sino una responsabilidad cualquiera. Y Expert, ¿qué nos sugería? Dársela ¿a quién? Al experto en información. O sea, al que tiene toda la información para resolver esa responsabilidad, o conoce, o tiene parte y conoce a quienes tienen la otra parte de la información para resolver esa responsabilidad. Entonces, al experto en información. Creator, ¿en qué momento nos ayudaba? Para instanciar objetos, o sea, para crear objetos. No hables con extraños. ¿Qué nos decía? Ya sé que no hablemos con extraños, o sea, ¿quiénes eran extraños? ¿Y qué situación queríamos evitar? Ahí va, o sea que si había 2 clases que no se conocían, que no se empezaran a conocer por culpa de un tercero en el medio, ¿sí? O sea, si A, teníamos como ya dice, A, B y B y C, bueno, si A nunca conoció a C y podemos seguir permitiendo que no se conozcan, mejor. Ahora, si el del medio te devuelve una referencia de tipo C, entonces 2 clases que antes eran extrañas, por esa asignación de responsabilidad, ahora se están hablando. Si te tienen que seguir hablando, entonces, bueno, en realidad no iban a ser extrañas. Pero si realmente podemos seguir con el diseño, modificando eso de manera que las clases que no se conozcan directamente sigan sin conocerse directamente, mejor. Y bueno, y mostraba un poco exactamente en qué casos pasaba eso. Y bajo acoplamiento y alta cohesión. Bajo acoplamiento, ¿qué nos decía? Estas 2 eran más como medidas, métricas o sugerencias a tener en cuenta, ¿no? ¿Qué nos decía bajo acoplamiento? No tener una clase que haga todo, pero tampoco tener una clase para cada cosa chiquita, trivial. Exacto, cohesión. Bajo acoplamiento es como no abusar de las relaciones, ¿no? De tener tipo flecha para todos lados, así. Entre clases. La medida de acoplamiento de una clase es a cuántas otras clases conoce. Y por tanto depende. Usa. ¿Ah? Una clase que usa a muchas otras está muy acoplada con esas otras, y cualquier cambio en cualquiera de ellas implica un impacto en ella misma. Entender esa clase por sí sola es muy difícil porque tenés que saber qué es lo que hacen todas esas otras. Reusar esa clase también es difícil porque tenés que llevarte a todas las que está usando, si no, no va a funcionar. Entonces, mantener el acoplamiento bajo. Eso tampoco quiere decir que tengamos una sola clase que haga todo, porque la teoría de objetos justamente no indica eso, indica que los objetos colaboren entre sí a través de mensajes, y además eso haría que la cohesión fuese bajísima si tenemos una sola clase enorme que haga todo. ¿Por qué? ¿Qué es la cohesión? Es la medida la medida en la que las operaciones de una misma clase están relacionadas.
Una clase altamente cohesiva tiene operaciones que tienen mucho que ver entre sí. Una clase con baja cohesión tiene muchas operaciones poco relacionadas entre sí. Seguramente debió haber delegado a otras clases varias de esas responsabilidades. ¿Algo más de los GRASP? ¿Alguna pregunta? ¿No? Yo tengo una pregunta antes. Sí. A ver. En una clase tenés todo lo que es los sí, obviando los constructores y los destructores. Generalmente tenés getters, setters, pero la alta cohesión tiene que ver con las otras operaciones que no... Sí, por lo general que no son los getters, setters o constructores. Eso no cuentan para... Lo que pasa es que eso, digamos, son totalmente cohesivos porque están hablando de tus atributos privados y de la construcción de vos mismo. O sea, eso yo diría que por definición son cohesivos con la propia clase. Bueno, vamos a hablar rapidito de lo que es visibilidad en el diseño y en particular visibilidad en los diagramas de comunicación. Cuando tenemos en un diagrama de comunicación que un objeto le habla a otro a través de un mensaje, ¿sí? Vamos a ponerle, bueno, a ver, A y B. Para que instancias de tipo A puedan pedirle este mensaje M a instancias de tipo B, obviamente los objetos de tipo A tienen que tener visibilidad sobre los objetos de tipo B, o por lo menos sobre uno. O sea, tienen que poder mantener algún tipo de referencia para invocar esa operación o ese mensaje M. ¿Están de acuerdo? Visibilidad implica conocer, implica usar, implica depender. ¿Están de acuerdo? Entonces, tenemos 4 tipos de visibilidades, ¿sí? Que son por atributo, por parámetro, local y global. Por atributo es cuando la clase A está asociada con la clase B. ¿Sí? No importan mucho no importan las multiplicidades. Cuando A ya está asociado con B, ¿sí? Decimos que la visibilidad entre estos dos es por atributo. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? A va a tener un pseudo atributo de tipo B, ¿sí? Ya sea uno solo o una colección de esos, pero va a ser un pseudo atributo. ¿Se acuerdan que la palabra atributo por general lo dejábamos para que fuese un elemento que surge del modelo de dominio, que es el modelo de información? Y cuando decimos pseudo atributo, que es para implementar esa asociación. Entonces, si A ya estaba asociado con B, entonces obviamente que las instancias de A ya conocen las instancias de B. ¿Y por qué las conocen? Porque están asociados. Entonces en ese caso ponemos association. Esto que está acá es un estereotipo, ¿se acuerdan? Entre dos menores y dos mayores. Y lo que hacemos es adornar este extremo del link entre estos objetos. O sea, estamos diciendo que A conoce a B y le invoca este mensaje gracias a que están asociados entre sí. O sea, esto es por qué A puede hablarle a B. ¿Dónde lo conoció? O sea, ¿qué visibilidad tiene A sobre B? Entonces, asumamos que en este caso pasa lo que está acá, o sea que A y B están asociados. Entonces, A puede hablarle a los objetos tipo B porque los conoce por atributo. ¿Sí? Podemos poner atributo acá, asociación, es lo mismo. Que es uno de los casos más comunes que hay de visibilidad entre objetos. O sea, yo le hablo a los objetos con los cuales nuestras clases ya se asocian. ¿Sí? Ahora, no es la única, no es el único tipo de visibilidad. O sea, para A poder hablarle a objetos de tipo B, no tiene por qué estar asociados unos con otros.
pudo haber pasado, por ejemplo, como dice acá, que B es un parámetro dentro de un método de A. O sea que acá hay un, vamos a poner M, acá hay un método M que uno de los parámetros dice B. ¿Sí? Y en ese caso decimos que estos dos se conocen por parámetro. O sea que A recibió a este objeto de tipo B como parámetro en alguna de sus operaciones. ¿Sí? Entonces, mientras dure esa operación, lo va a conocer con la visibilidad por parámetro. En ese caso no tienen por qué, obviamente, estar asociados. Y en ese caso lo que hacemos es poner una línea punteada, diciendo que A depende de B. ¿Sí? Creo que habíamos visto un poco, habíamos adelantado ahí. ¿Es una línea punteada? ¿Perdón? ¿En dónde sería que iría? Esto es el DCD. Esto es el DCD y esto es el diagrama de comunicación. O sea, vos primero haces esto. ¿Sí? Acá, no sé, asumamos que hay una operación que dentro de alguno de sus parámetros, bueno, justamente, alguien le invoca el M. Bueno, empezó a quedar un poco redundante con los M's, pero mientras no se mareen, vamos a ponerle M2 a este otro. ¿Está? Que ese M2 está acá. A la le pasan el B y mientras dure la ejecución de esa operación, A conoce a ese objeto B gracias a que es parámetro de él. Entonces, de vuelta, lo que estamos diciendo con este adorno es, estamos diciendo, bueno, estos dos objetos, ¿por qué se están hablando? Gracias a qué se conocen. En el primer caso se conocían porque estaban asociadas a sus clases, ahora se conocen un poco más temporalmente porque uno recibe un parámetro del otro. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, local es cuando A manipula localmente dentro de un método a B. O sea que no es que lo reciba como parámetro, sino que, por ejemplo, en algún momento A hizo un create de B y lo usa localmente dentro de la operación que dispara toda esta colaboración. O sea, es un caso bastante parecido al por parámetro, pero en vez de que se lo hayan pasado por parámetro, él lo crea o alguien se lo devuelve dentro de un método. ¿Se entiende? O sea, sigue siendo una dependencia, una visibilidad local a ese método. ¿Se entiende? Si no, pregunten, ¿eh? Son cosas que creo que más o menos hemos hablado, pero nunca las habíamos visto así. Sí. Como cuando está la agregación, No tiene por qué agregación. No, de hecho la agregación seguramente implique una dependencia por atributo. Porque vos estás asociado, ¿no? Esta dependencia, si se quiere, es más débil. Y también la representamos con una línea punteada en el DCD. ¿Sí? Y la otra dependencia es la más rara, sobre todo en teoría de objetos o en lenguaje de orientación a objetos, y es global. O sea que A conoce a B porque todo el mundo conoce a B. Porque B es algo global. Es una clase global o una instancia global. Acá, por lo general, y ya nos bajamos un poco más al lenguaje de programación, pero hay lenguajes de programación que permiten tener algo así como variables globales, o sea que son variables de algún tipo. Acá, bueno, sería una variable de tipo B, que es global, o sea que cualquiera, en cualquier parte de ese programa, puede acceder a esa variable. Entonces, bueno, podrá acceder, bueno, no puse lo de local, ¿no? Pero es obviamente poniéndole local. Como cualquiera puede acceder, bueno, yo A también puedo acceder a eso, pongo global, y digo, bueno, lo conozco porque todos lo conocen. Y punto. Nosotros en el curso vamos a ver que hay un caso particular, que es usando el patrón de diseño Singleton, que también lo nombramos alguna vez. ¿Se acuerdan? Singleton, un patrón de diseño, no es un grasp, es un patrón de diseño, que básicamente lo que hace es, a partir de una clase, permite que esa clase se instancie solo una vez. O sea, permite tener solo una instancia de esa clase y además
que tenga visibilidad global, o sea, que todo el mundo pueda ver y usar esa instancia. O sea, son dos cosas lo que nos da el patrón de diseño Singleton, y lo van a ver seguramente la semana que viene ya. Permite que la clase solamente tenga una instancia y que además sea globalmente accesible. Para las fábricas Para la fábrica podemos usar Singleton, para los controladores a veces también, para alguno de estos manejadores de colección también. O sea, quiero que esté la colección de clientes en un solo lugar y capaz que no la puedo colocar en ningún controlador porque muchos de ellos la utilizan, entonces lo pongo en una clase aparte cuyo único objetivo sea manejar, manipular esa colección de clientes. Entonces a esa clase, justamente para evitar que me hagan dos colecciones de clientes, que no tendría sentido, lo que hago es evitar que se hagan dos new de esa clase, básicamente. Y eso es lo que permite Singleton, de una manera elegante, si se quiere. Y de hecho, los invito, si quieren pensar, cómo impido que se cree más de una instancia de un objeto. ¿Sí? No es para que respondan, es para que se lo quede en la cabeza para la clase que viene, junto con la definición de Grasp. ¿Cómo impido que se cree más de una instancia del mismo objeto? Y bueno, y también en nuestro caso, cuando B es un singleton y todo el mundo lo conoce y A lo utiliza, podemos poner la dependencia, como también a veces directamente no se pone. Y ahí, bueno, depende un poco del caso. ¿Ah? Pero claramente, si una clase utiliza un singleton, lo ve al singleton, lo conoce y depende de ese singleton. O sea que es un tipo de dependencia, es un tipo de visibilidad. De vuelta, singleton lo van a ver la semana que viene. Y de paso, En el DCD tenés que decir que es singleton, ¿no? acá pondrías acá arriba singleton. Si le pones eso no lo necesitas. Bueno, si lo pones, estás explicitando cuáles son las clases que están usando ese singleton. ¿Qué iba a decir? Con respecto a la notación dentro del DCD, ¿no? Esto versus esto, en el diagrama de clases. Vamos a borrar el diagrama de comunicación. En el diagrama de clases, esto que está acá arriba, ¿cómo se llama? Una flecha en el diagrama de clases. Gente, por favor, una asociación. No me hagan pasar calor. Una asociación. ¿La asociación lleva a multiplicidad? Sí. Nunca es X, ¿no? Pero... ¿Y esto que está acá, qué es? En un diagrama de clases. Una dependencia. ¿La dependencia llega a multiplicidad? No, no llega. Solo por buen criterio vamos a poner un asterisco y abajo nada. La dependencia no llega a multiplicidad. La asociación, o mejor dicho, ¿qué relación hay entre ambas cosas? ¿Hay alguna relación entre ambas cosas? Me voy a caer. Exacto, si están asociados depende. O sea que la asociación implica dependencia. ¿Sí? La asociación implica dependencia. Pero ¿cuál es más fuerte? La asociación. Todo esto en el DCD. ¿Sí? ¿Preguntas? La asociación es como una dependencia, ¿no? No, el tema del sentido es otro, ¿no? Porque de hecho, acá yo estoy diciendo que lo que está a la izquierda está asociado con asterisco de la derecha, y no al revés. ¿No? Y con la dependencia es que este depende de este, y no al revés. Y capaz que ocurre al revés, entonces pongo otra dependencia. Pero en realidad es independiente. ¿Preguntas? Más o menos esto es lo que dice
estas PPT y les da algún ejemplito de cada caso, que lo dejo para que lo vean en su repaso casi diario de teórico de P4. Ahora pasé a las transparencias de estructura. Me salté una, que después la vemos rapidito. Este tema básicamente lo que nos ayuda es a derivar el DCD a partir de el DCD se deriva a partir de los, ya lo escuché 2 veces, me doy por satisfecho, diagrama de comunicación, ¿no? La estructura la derivamos, la inferimos a través de las interacciones. Las interacciones es un diagrama de comunicación por cada caso de uso. ¿Sí? ¿Sí? No. Un diagrama de comunicación por operación del sistema, no por caso de uso. No me hagan seguir yendo para atrás. Entonces, en el diseño de la estructura de esa colaboración, acuérdense de vuelta el concepto de colaboración, ¿no? Una colaboración tiene un montón de interacciones, que son los diagramas de comunicación, y su DCD. Y esa colaboración, que era el dibujo que habíamos visto una vez, esa colaboración realiza ¿qué? Implementa o realiza ¿qué? Uno o más casos de uso. ¿Sí? Una colaboración es la solución a uno o más casos de uso. Y esto tiene n diagramas de comunicación y un DCD. ¿Está bien? Y el DCD se deriva, infiere, construye, como quieran, de forma bastante mecánica de los n diagramas de comunicación. O sea que, de vuelta, este DCD es la estructura que estos necesitan para hablarse de la forma que a nosotros se nos ocurrió. O sea, en nuestro diseño de bajo nivel. ¿Sí? ¿Es uno por colaboración o una putada? Un DCD por colaboración. Para este DCD, ¿qué diagrama de UML usamos? Diagrama de clases o diagrama de estructura estática. ¿Ah? ¿En qué otro momento usamos eso en la metodología? En el modelo de dominio. Pero limitado, exactamente. Acuérdense la diferencia entre artefacto de la metodología y diagrama UML. No es lo mismo. ¿Sí? Para el modelo de dominio y para el DCD, en los dos casos usamos diagrama de estructura estática de UML. ¿Está? También llamado diagrama de clases. Estos dos son artefactos de la metodología. Borro mi trencito. Artefacto de la metodología, modelo de dominio, diagrama de clase de diseño. Y esto es un diagrama de UML. ¿Sí? Acuérdense de esta diferencia. No es lo mismo. En el modelo de dominio aplicaban ciertas restricciones a lo que podía usar del diagrama de estructura estática. Por ejemplo, ¿qué no podía haber en el modelo de dominio?
Operaciones es lo más notable. Tampoco habían dependencias, interfaces, navegabilidades. En el UML. En el modelo de dominio asumimos que la navegabilidad es ¿cómo? ¿Para qué lado? Para los dos lados. Bueno, ¿y por qué venía todo esto? Bueno, entonces tenemos que ver los diagramas de comunicación e ir construyendo el DCD. Algunas clases, de hecho varias clases, que van a aparecer obviamente una vez sola en el DCD, no sé, la clase persona, que vamos construyendo en el DCD. ¿En cuántos diagramas de comunicación debería aparecer? ¿En uno solo? ¿En muchos? ¿En ninguno? Al menos uno, pero podría ser más de uno. Entonces lo que tiene que hacer el DCD es ir recopilando toda la estructura que esa clase tendría que tener para que en todas las interacciones se puedan hablar entre sí los objetos como nosotros lo diseñamos. O sea que si en un diagrama de comunicación a persona le piden cédula, bueno, tendrá que tener un atributo cédula privado, un get cédula, set cédula. Si en otro le dicen calcula tu IRPF, tendrá una operación calcular IRPF. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es ver los diagramas de comunicación y a partir de ellos ir construyendo el diagrama de clases. Bueno, por acá hay una especie de... ¿No te puede pasar ¿sí? que respetes baja cohesión? Por ejemplo, persona sea capaz que el controlador, persona sabe que no sé, como demasiados links a otras clases, o sea, demasiadas referencias. Y ahí la cohesión estaría bien, pero capaz que el acoplamiento estaría alto. Pero a ver, persona podría ser un controlador. En el Podría ser. diagrama de comunicación, en realidad tenés bajo cohesión y puedes tener bajo acoplamiento y alta cohesión, pero en realidad de repente, no sé, la usaste para mucho. O sea, si es el controlador fachada, capaz que tiene muchas referencias. Bueno, cuidado, y está bien la pregunta, en el sentido de que, y avanzo un poco la pregunta, y vuelvo al estrado. Y agradezco de vuelta porque no hablamos de eso todavía. Los controladores son candidatos a tener alto el qué. Los controladores son candidatos a tener alto acoplamiento. ¿Se lo imaginan? Bueno, o sea que si quieren tómenlo como una excepción a esa regla del acoplamiento, a esa regla de mantener bajo el acoplamiento. Y más, como preguntaba el compañero, cuando tenés un controlador fachada, que si el sistema era chico, bla bla bla, tenés un controlador fachada, bueno, ese seguramente conozca a casi todas las demás clases. ¿Tá? Así que ojo con el tema del acoplamiento con respecto a los controladores, son un caso muy particular. Bien. Bueno, estas son las cosas que tenemos que incluir, o que podemos, no siempre aparecerá todo, en un DCD. Obviamente clases, asociaciones, atributos, navegabilidades, operaciones de las clases, existencia de métodos, interfaces con operaciones, información acerca del tipo, de los atributos, de los tipos devueltos, data types, generalizaciones entre clases o interfaces, dependencias. ¿Sí? ¿Queda claro esta lista? Y a ver, pregunto, ¿qué significa existencia de método? ¿Cómo represento la existencia de un método en un DCD? Si es una operación abstracta, entonces en esa clase no va a tener métodos. ¿Sí? ¿Todos se habían dado cuenta de eso? O capaz de contestar muy rápido que habían entendido toda la lista.
¿Sí? Una operación abstracta en esa clase no va a tener método. Y eso lo dibujo en el DCD. ¿Tá? No el método en sí. Sabemos que los métodos en sí no los podemos anotar en el DCD. Pero la existencia o no de método, sí. O sea, si es abstracto o no esa clase. La operación va, guión de la operación va En cursiva. Sí, en cursiva. Bueno, después se da una especie de trencito para ir construyendo el DCD a partir de los diagramas de comunicación. ¿Las fábricas se ponen en el DCD? Las fábricas sí se ponen en el DCD y de hecho son el punto 9. Porque están estos 4 y estos 5. Entonces, como me niego a ir punto por punto y confío en vuestra capacidad, que si lo leen lo van a entender, y seguramente yo los maree más. Y después, de hecho, hay un ejemplo a partir de este modelo de dominio y de algunos diagramas de comunicación en donde aplica esos 9 pasos y va exasperantemente construyendo de a poquito el DCD, que está bueno repasarlo una vez y ahí lo va construyendo. Y incluimos las fábricas, acá simplemente están aparte por un tema de espacio nomás. ¿Tá? Realmente confío en que lo repasan y lo van a entender, no tiene ningún misterio. De hecho estuvimos viendo algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, que creo que son bastante evidentes. Cuando miro un diagrama de comunicación, cuando llega esta operación op a A, sea lo que sea, del sistema o no del sistema, eso obviamente implica que la clase A va a tener la operación op. ¿Sí? Después, cuando esta clase le habla o le pide algo a otro, quiere decir que esa otra operación va a tener que estar en esa otra clase. Y a su vez, si lo conoce porque están asociados, entonces pondré en el DCD una asociación. Si lo conoce porque es local, global, pondré una línea punteada. ¿Sí? Lo que sí, no sé si todavía cayeron en la idea de que anotar, dibujar los diagramas de comunicación con todas las visibilidades es bastante engorroso, ¿no? Dibujar los diagramas de comunicación con todas las visibilidades, es decir, esta por atributo, esta por atributo, esta por parámetro, esta es local, esta es global. O sea, estar agregando esa información a los diagramas de comunicación da trabajo. A su vez, de algún lado tenés que sacar esa información. O sea, vos estás decidiendo por qué o cómo es que se conoce A con B. Entonces vos tenés que ser capaz de decir, no, se conocen porque o ya se conocían de antes, estaban asociados, o realmente le hizo un new, entonces bueno, solamente local dentro de este método, o me lo pasaron como parámetro, entonces es parámetro, o es un singleton, entonces es global. Entonces, ¿es engorroso? Sí, pero nosotros somos los que estamos decidiendo y tendríamos que ser capaces de anotar todas las visibilidades en un diagrama de comunicación. Y si lo hacemos prolijamente, construir el DCD es más fácil todavía. Porque ves esas visibilidades y te queda bien claro estas dos clases, si es una línea sólida, que es una asociación, o una línea puntada, que es una dependencia de global parámetro local. ¿Sí? Pero de vuelta, no es para mentir que adornar todos los diagramas de comunicación con todas esas decisiones de visibilidad da su trabajo. Entonces está bueno primero preguntar a ver si hay que hacerlo. Bueno, algunas sugerencias. Creo que de hecho ya habíamos hablado un poquito que por lo general los getters, los setters y los constructores no los poníamos en el DCD. Me suena que ya lo habíamos dicho, seguramente adelantados. Bueno, ahí está la explicación. Por lo general, todas las clases tienen su forma de creación y de hecho pueden ver a los constructores como un servicio, ¿sí? Porque uno por lo general ve a una clase y dice que los servicios de esa clase son todas las operaciones que provee. Pero uno tiende a olvidarse de que el constructor también es un servicio
de construcción que esa clase le provee a los demás. O sea, le está diciendo, bueno, objetos de mi tipo podés crearlo de esta forma. Por defecto, o pasando tal parámetro, o por copia, o esta lista acotada de parámetros, o lo que sea. O sea, es un servicio también que la clase le da a las demás que la van a usar. ¿Ah? Pero bueno, por lo general, y acá bueno, siempre habrá alguna excepción y que podrá meritar poner explícitamente el constructor, pero por lo general no ganamos mucho agarrando un DCD que ya se va a volver bastante complejo. No una sábana porque no tenemos un solo DCD para todo el sistema, tenemos un DCD por colaboración. Pero aún así, en un sistema complejo o de mediano porte, el DCD va a tener un montón de información. Entonces, seguirle agregando cosas que por lo general son obvias, como los getters, setters, y que tiene que haber algún constructor, no suele aportar mucho. Bueno, si no aporta mucho, no lo ponemos, tenemos licencia poética para eso. Bueno, si aporta algo, tiene algo de raro el constructor, entonces sí, pónganlo. Por ejemplo, capaz que en el caso de Singleton, en donde no tienen que permitir construir así nomás, tienen que hacer algún vericueto con los constructores y capaz que eso es un caso particular y ahí sí, capaz que amerita ponerlo. Aunque ya, de hecho, si le ponen Singleton arriba, ya va a querer decir todo eso. O sea que tampoco lo van a poner. Pero no quiere decir que nunca lo vayan a poner a los constructores, a los getters o a los setters. Después hay algo que se llama calificar un atributo como de solo lectura, por ejemplo. Acá decimos, bueno, asumamos que sueldo es solo lectura, o sea, no se puede modificar. Entonces, en vez de poner todos los getters y setters, salvo ese setter, como diciendo, esta clase es un poco distinta porque tiene todo menos este setter, le ponemos un calificador de read only a ese atributo, y al mirar esta clase así, ya asumimos que tiene todo este comportamiento. Lo cual es natural, por otra parte, ¿no? Entonces, acuérdense, todas estas licencias poéticas de no poner estas operaciones es siempre y cuando no genere ninguna ambigüedad. O sea, yo veo esto y no me genera ambigüedad. O sea, todos van a tener su getter y setter, salvo este que no va a tener el setter porque es read only. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con las colecciones? ¿Qué pasa con los multiobjetos que habíamos tenido en los diagramas de comunicación? Y bueno, las colecciones en el DCD se derivan básicamente por la multiplicidad. Me voy a ahorcar a mí mismo. Si la clase ATM está asociado con un objeto transacción, que es la transacción actual, y a su vez está asociado con asterisco de transacciones, que son las finalizadas, bueno, este asterisco implica que ATM va a tener una colección de objetos de tipo transacción. Y con representarlo así, ya está, ya es suficiente. No hay que poner en ningún lado colección de transacciones. O sea, esta multiplicidad ya implícitamente tiene que vamos a tener que tener algún tipo de colección. ¿Sí? O sea que no vamos a ver los multiobjetos o algo parecido acá. Sí. De ninguna parte no se va a usar la privacidad que tienen los atributos. Si es protected, si es... Acá no se pusieron, pero para hacerlo bien o mejor, tendríamos que poner la visibilidad de los atributos. Por lo general, asumimos que los atributos son privados y los getters y setters públicos. O sea que, de última, si yo no veo nada, yo asumiría eso porque es lo más normal. ¿Ah? Está bien la pregunta. ¿Algo más? Bueno, este fue el juego de PPTs que me había salteado, que es el número 13, correctamente numerado como número 13. Y es también un poco de contexto que está bueno que lo lean, lo vamos a pasar bastante por arriba. Y creo que no aporta o no debería aportar nada nuevo o que no hayamos visto o comentado. Y hay un ejemplito también, pero quiero ir directo acá.
Acá les da, como dice el título, una guía para guardar la etapa de diseño. ¿Tá? Y también esta transparencia es como un intento de una vez más de sacar un poco el super foco que tenemos en el diseño de bajo nivel, que es que agarramos cada operación del sistema dentro de una colaboración, la que me toca ahora, agarramos cada operación del sistema, la diseñamos y eso lleva tiempo, lleva cabeza, lleva foco, lleva energía, tiene dificultad y lo tenemos que hacer literalmente decenas o capaz que un par de cientos de veces, porque es una por cada operación del sistema. ¿Tá? Es un diseño bien de bajo nivel, usando los GRASP para eso. Entonces, es fácil, como habíamos comentado alguna vez, es fácil olvidarse lo que hice antes, es fácil perderse o decir, bueno, pero a ver, ¿dónde estoy? ¿Qué hice antes? ¿Qué tengo que hacer después? Entonces, esto es básicamente, en forma muy sencilla, alguna guía, decir, bueno, antes de abordar la etapa de diseño, antes de empezar la etapa de diseño, más o menos lo que voy a estar haciendo son estas 4 subetapas o estas 4 cosas. ¿Tá? Organizar las operaciones, o sea, tenemos que tener claro que las operaciones del sistema no están todas tiradas en algún lado. O sea, análisis nos decía que había una clase sistema que tenía todas las operaciones del sistema. Eso es una simplificación para análisis que, entrado el diseño, ya no corre más. ¿Tá? Salvo el caso muy particular de ¿qué? ¿Repito la pregunta? En análisis asumíamos que existía una clase sistema que tenía todas las operaciones del sistema. Esa es una simplificación. Que cuando pasamos a diseño, eso no es así. Salvo en un caso donde sí es así. ¿En qué caso? En fachada. Cuando tenemos un solo controlador, bueno, esa clase sistema luce muy parecido a lo que va a ser ese controlador fachada. Y que aparte por lo general se le llama sistema, porque como es uno solo, representa todo el sistema. ¿Ah? Bueno, como sea, tenemos varios controladores, cada uno implementando su interfaz del sistema, y la interfaz del sistema, ¿qué es? Es una agrupación de operaciones del sistema. ¿Tá? Entonces, a partir de las operaciones del sistema, definir las interfaces del sistema y por lo tanto los controladores que voy a tener, es organizar las operaciones. Después, definir ubicación de instancias. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que teníamos básicamente 3 formas en donde guardar las instancias o en donde coleccionar instancias, no tener colecciones de objetos? Uno era en los controladores, ¿se acuerdan? Otro era por fuera de los controladores en una clase aparte que a veces se llama manejador o es una clase utilitaria que típicamente, como decía hoy, es un singleton, porque por lo general lo que se busca es que haya solamente una instancia de esa colección. O si no, que clases del dominio comunes y corrientes tuvieran algunas colecciones. Por ejemplo, venta tenía la colección de línea de venta. ¿Sí? Eso es algo que vamos a tener que también ver en la etapa de diseño. Definir las colaboraciones, o sea, decir, bueno, ¿cuántas colaboraciones tengo con cuántos casos de uso? ¿Y por qué los defino así? Como teníamos acá, ¿por qué junto estos 2 casos de uso en una sola colaboración? Y después, ¿en qué orden voy a ir diseñando las colaboraciones? Y acá, para definir el orden y para definir las colaboraciones y los casos de uso que caen dentro de las colaboraciones, hay que tener varias cosas en cuenta. Primero, para agrupar casos de uso en una colaboración, tienen que ser casos de uso que estén relacionados entre sí, lo más relacionados entre sí posible. O sea, que hablen sobre el mismo tema, con muchas comillas alrededor. Como decíamos hoy, alta cliente, baja cliente, listar cliente, modificar cliente, no sé, reporte de cliente. Parecerían ser que son casos de uso que están todos absolutamente relacionados entre sí con manejar clientes. Entonces capaz que tengo la colaboración de clientes o manejo de clientes que me va a diseñar esos 5 casos de uso. ¿Tá? Entonces los agrupamos por afinidad temática, si se quiere. Después, también hay que tener en cuenta a veces criterios de dependencia. A veces tenemos casos de uso que para diseñarlos, para implementarlos, tenemos que haber tenido otros antes. ¿Sí? No parece tener sentido poder modificar un cliente si no lo ingresé. O listar clientes si no los ingresé. O hacer cualquier cosa si no me logueé. O sea, hay dependencias entre casos de uso que están dadas por el dominio.
¿sí? Por el tema que estoy solucionando. Bueno, eso también me puede llevar a decir, bueno, primero desarrollo esta colaboración, o sea, en la iteración, no sé, 4 me encargo de esta colaboración, pero antes de eso, en la 3, precisé otra colaboración, porque después esta va a usar elementos de la anterior. O incluso, capaz que en algún caso, tener una primera iteración o una primera colaboración 0 o inicial o algo así, o de setup, que de hecho de eso el Larman lo menciona un poco, que es como para ordenar un poco la casa, así se quiere, para después poder hacer colaboraciones o diseñar casos de uso más útiles. Y ahí capaz que está, no sé, el de login, el de agregar esto, agregar lo otro, y que capaz que no tienen demasiada complejidad, pero puedo decidir hacerlos al principio por el bien de la dependencia de los casos de uso que vienen después. O también por posible impacto en el diseño, que es un criterio que no tiene nada que ver. Capaz que yo tengo un caso de uso que nadie lo usa, o sea que no tengo por qué ponerlo al principio de todo de este ciclo de desarrollo. Capaz que nadie lo usa, pero es un caso de uso que me puede impactar en el diseño. Entonces, el diseño, la complejidad del diseño, yo quiero que vaya siendo cada vez más controlada en la medida que pasa el tiempo. ¿Sí? O hay varias formas de medir esto y las metodologías ágiles hablan bastante de estas cosas. O sea, en la medida que pasa el tiempo, el riesgo que tengo, ¿sí? Lo puedo medir como riesgo, como complejidad o lo que sea. El riesgo quiero que vaya siendo así. ¿Estamos de acuerdo? O sea, quiero ir atacando las cosas más riesgosas al principio. Y algo que me impacte en la arquitectura, o capaz que no tanto, que me impacte en el diseño, o que tenga un riesgo inherente, porque estoy usando una tecnología que nunca usé, no voy a querer dejarlo para el final. Voy a querer atacarlo lo más posible al principio. O por lo menos una primera versión de ese caso de uso. ¿Sí? Y que además es una estrategia de mitigar riesgos. Acuérdense que las colaboraciones no tienen por qué tener versiones completas de casos de uso. Esta colaboración puede tener la segunda versión de este caso de uso. Y la primera versión, que era la que implicaba un cierto riesgo tecnológico, de diseño, de impacto en el diseño, lo que sea, capaz que la resolví antes. Y cuando me quedo tranquilo en ese aspecto, digo, bueno, lo termino de hacer ese caso de uso con todo lo que le falta, pero ya sé cómo es, ya me lo imagino, ya no tengo riesgo en ese aspecto, capaz que lo dejo para más adelante. ¿Se entiende esto? Y ven que en todos estos temas, bueno, y después diseñar, obviamente, la colaboración, o sea, remangate y diseñar. Hace un diagrama de comunicación por cada operación del sistema, después el DCD que corresponde, etc. Eso es diseñar realmente la colaboración. Entonces ven que para esto muchas veces lo que tenés que hacer justamente es sacar un poco la mirada y tener una visión general del diseño. ¿Se entiende? Es fácil decir estas cosas, ¿no? Bueno, otra cosa, perdón, que me olvidé y lo habíamos adelantado en otra clase anterior, que es lo de tener consistencia en las decisiones de diseño que fui tomando. ¿Tá? Si yo ya tomé una decisión de diseño y la puedo reutilizar, mejor. Y el colmo de eso es, si yo ya diseñé algo, no lo tengo que diseñar de vuelta. ¿Sí? Y de hecho hoy hablábamos antes de esta clase en el monitoreo. A veces los nombres que uno les asigna a las operaciones del sistema en el DCS importan más de lo que uno piensa. Porque a veces, capaz que por llamarle distinto, y cuando en realidad terminan haciendo lo mismo, termino diseñándola 2 veces, implementándola 2 veces, teteándola 2 veces, y en realidad hacen lo mismo. Simplemente no me di cuenta. Y es algo que pasa, no es que uno sea un animal, un bruto, ni nada. O sea, como dije hoy, nos puede tocar diseñar decenas o cientos de operaciones. Es difícil decir, no, esto ya lo diseñé, pero se llama distinto y me acuerdo. Y peor cuando lo diseñó mi compañero. Menos me voy a acordar o menos voy a saber qué es lo que diseñó. Debería saber todo lo que diseñaron todos para el laboratorio. ¿Sí? Y bueno, acá está un poco, va pasando por esas etapas, por esa guía, y va usando el ejemplito. Así que también los invito después a bichar esto.
Acá en este caso tenemos esa colaboración que realiza 2 casos de uso. Después, si todavía no se metieron a diseñar en bajo nivel, capaz que también está bueno que le vean un ejemplo un poco más completo. Esto es un ejemplo típico de tamaño o complejidad de diseño de bajo nivel que vemos en el curso. ¿Ah? Y dicho sea de paso, algo que lo van a ver en práctico, pero lo podemos mencionar. Recuerdan que retiro y depósito son subtipos de transacción. Transacción, retiro y depósito. ¿Sí? Bueno, y esta operación depósito se llama sobretransacción. Y bueno, y acá se hizo que esa operación fuese polimórfica. O sea que tenemos que decir cómo responde cada subtipo a la invocación de esa operación. ¿Sí? Si tenemos una herencia y una operación polimórfica, cuando alguien le invoca esa operación a la clase base, eso va a bajar dinámicamente con el tipo real que corresponda y va a despachar el método de la clase que corresponda. Entonces, si solamente decimos, bueno, operación sobre el tipo base y nada más, en realidad no estamos diseñando nada. O sea, tenemos que decir, bueno, cuando esa operación despache el método de esta clase, hay que hacer toda esta colaboración. Y cuando despache el método de esta otra subclase, hay que hacer esta otra operación. Perdón, esta otra colaboración. ¿Está? Entonces, en este caso muestra, más o menos feliz el ejemplo, que cuando se llama esta operación sobre el tipo base, sobre la clase base, hay que mostrar, bueno, cuando cae en un subtipo, hago todo esto, que acá se hizo trivial, o sea, devuelvo 0. Ahora, cuando cae en el otro, hago toda esta colaboración. Y cada uno es otro diagrama de comunicación. Pero, ojo, porque estos no son operaciones de sistema. Son operaciones polimórficas. O sea que en realidad tienen que ver que estos 2 diagramitas son como la continuación de este. O sea que, bueno, gráficamente no puedo empezar a dibujar como 2 universos paralelos saliendo de acá. Bueno, ¿preguntas? Bueno, la semana que viene arrancan con Miguel el tema patrones de diseño. Así que, buen fin de semana.